regulatorio de hasta dónde, hacia arriba o hacia abajo, se pueden definir los impuestos, sobre todo los provinciales, ¿no? Que hacen a las recaudaciones propias, autónomas de cada provincia, precisamente para establecer un marco de igualdad entre las distintas jurisdicciones. En ese sentido, en el año 2017 se firmó un acuerdo que tendía a la baja en los impuestos provinciales. Ahora, dadas las necesidades de mayor recaudación, en lo que yo entiendo es un contrasentido, pero bueno, este es el camino, este es el rumbo, y por las necesidades precisamente que en principio a partir de la no aprobación del presupuesto van a tener las provincias, se ha acordado un marco que implica aumentos tanto en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es el de mayor recaudación a nivel provincial, como en esto que mucho se ha hablado en estos últimos días de la creación de los impuestos a la herencia. Que la provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción provincial que lo tiene, incluso vigente hace ya casi 10 años, y que se estima o se le da la potestad a las provincias para que lo implementen en sus respectivas jurisdicciones. Algunas ya han anunciado que no van a hacer uso de estas facultades, otras seguramente sí, y bueno, esta es un poco la discusión. Ingresos brutos es un impuesto un tanto arcaico, aunque suena feo decirlo así, pero es la realidad, es un impuesto que grava los ingresos brutos precisamente, no la efectiva capacidad contributiva del contribuyente, es un impuesto que se traslada al precio, que se acumula en cascada. Por cómo uno lo mire, se lo dice junto al impuesto al cheque, quizás al impuesto de sellos, como de los impuestos más distorsivos. Pero bueno, es la mayor fuente de recaudación de las provincias. Y creo que el daño que le hacen a muchos contribuyentes no solo viene dado por el impacto del impuesto en sí, sino que también muchas jurisdicciones se han adelantado a cobrar ese impuesto vía retenciones, percepciones o pagos a cuenta con el ingreso de la mercadería a la jurisdicción, y eso hace que incluso después le genere saldos a favor de los contribuyentes, plata que queda inmovilizada a tasa cero cuando el contribuyente necesita el capital de trabajo, y que yo creo que le genera un daño muy importante a la actividad económica, a las actividades comerciales y sobre todo a las actividades productivas. Pero bueno, este es un poco el marco del consenso fiscal que se ha firmado en el día de ayer. Habrá que ver qué jurisdicciones hacen uso de esas facultades y cuáles no. Muchas ya anunciaron que no van a hacer uso de esta potestad que tienen para aumentar impuestos. Incluso la provincia del Chaco, del mismo, digamos, color político que el gobierno nacional, está en la otra vereda, está por el lado de dar beneficios a los contribuyentes, y creo que es un ejemplo importante porque acá se puede llegar a dar una guerra estadual, como en Brasil, en nuestro caso con las provincias, donde una le dé beneficios, la otra lo castigue, y esto implique decisiones de incluso cambios geográficos o mudanzas para muchas actividades económicas. Me interesa eso. Chaco plantea beneficios, o sea, él quiere sacar diferencia con la idea de atraer inversores, obviamente, a la provincia, ese es el objetivo. Yo no tengo dudas que los beneficios, la rebajan los impuestos, al final del día incluso generan, con la mayor actividad económica que se da a partir de eso, la recaudación que complementa o compensa la pérdida que significa la baja en sí mismo. Y se ha visto a lo largo de la historia, no solo en nuestro país, sino en otras economías a nivel mundial, que siempre una baja en los impuestos por la reactivación que genera implica al final del día una mayor recaudación. Y aunque suene a un contrasentido a la inversa, el aumento de los impuestos implica de alguna manera finalmente la menor actividad económica, la falta, se espanta las inversiones, esto es un dato de la realidad, y eso también al final del día implica finalmente una menor recaudación, con lo cual yo creo que está es más atinado aquel que quiere atraer inversiones que, bueno, que aquellos que sin quererlo quizás o focalizando solo en las necesidades fiscales terminan espantándolas. ¿Qué piensa acerca de esta crítica que se plantea desde el sector más radicalizado me refiero específicamente a la crítica que hace la derecha, ¿no? De que constantemente se está aumentando los impuestos con la única idea de sostener el gasto público, y el gasto público cada día crece más y lejos estamos de bajar el gasto público, pero sí de generar más impuestos. ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, a ver, yo comparto, quizás no en el extremo, pero comparto la forma en que a veces se lo cuestiona, pero comparto la inquietud. A ver, yo no tengo dudas que los impuestos tienen que ser progresivos, que el que más tiene es el que más tiene que contribuir a soportar toda la carga fiscal que tiene el Estado. No tengo ninguna duda de las necesidades fiscales, que no queda otra que solventarlas a través de los impuestos, las tasas, todos los mecanismos que tienen los fiscos nacional y provinciales para recaudar. Lo que sí creo, no tengo ninguna duda tampoco de la necesidad de redistribuir los ingresos. Lo que sí creo que cuando esto se da en exceso, como lo hemos venido padeciendo, bueno, cualquier nuevo impuesto, cualquier suba de tasas, termina en efecto ahuyentando las inversiones. Y cuando digo que esto no es solo ideológico, sino que es un dato de la realidad, en la economía real se termina viendo que muchas veces se van los capitales, no invierten en nuestro país, y precisamente eso hace a que tengamos los niveles de pobreza que tenemos, a que la economía, en lugar de crecer, se reduzca lamentablemente. Y esto es lo que termina pasando. No en vano un aumento en los impuestos sobre los bienes personales ha generado, y lo mismo el impuesto a la riqueza, que muchísimos argentinos decidieran incluso mudarse al exterior, irse del país. Entonces, cuando esto no es solo lo que puede, si lo dice la derecha una cosa, si lo dice el gobierno otra, si lo dice la izquierda mucho peor, son datos de la realidad, lo vemos en la economía real. Cuando una empresa se la castiga más de la cuenta en términos de impuestos o se le impide girar sus utilidades al exterior, bueno, están las que no están de casualidad en la Argentina y están hace muchos años y no se van a ir así porque sí, pero están las que pueden movilizar más ágilmente sus decisiones de inversión y terminan decidiendo no invertir en la Argentina. Y ejemplos de eso hay muchísimos. Yo creo que el exceso en esta cuestión de grabar a los que en definitiva terminan soportando toda la carga fiscal, porque la presión fiscal es el porcentaje que implica la recaudación sobre el PBI, pero siendo que hay muchos niveles o muchísimo nivel de informalidad, y somos pocos los que solventamos o pagamos los impuestos en relación al universo de habitantes que tiene nuestro país, ese porcentaje se hace mucho mayor precisamente en cabeza de quienes pagan. Yo creo que abusar de esto y hacer cada vez recurrir a esta receta fácil de más impuestos, creo que puede ser contraproducente. Daniel, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, igualmente. Gracias a ustedes. Daniel Ledgman contándonos su pensamiento, su forma de ver acerca de este consenso fiscal que han aprobado los gobernadores o que han firmado junto con el presidente.